resumen de transporte de membrana del libro de química biológica. Entonces, ese resumen le dije que lo plasmen ya sea a través de mapas conceptuales o a través de un mapa sinóptico, que es utilizando las llaves y los corchetes, ¿no? Bueno, entonces no se olviden, tienen una semana más para que hagan un buen trabajo y también lo defiendan adecuadamente. Bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar de lo que ustedes ya estudiaron, así que me imagino que todos ya saben de este tema del que vamos a hablar ahora. Entonces, hoy vemos las generalidades de qué es la bioquímica médica y hay varias definiciones, ¿verdad? A ver, alguien que de todas las definiciones, de las tres definiciones que se da, alguien que me pueda decir como que un resumen o una definición que se le hubiera quedado. A ver, ¿quién se anima? A ver, Coimbra. Ya, para mí lo que había leído es que la bioquímica estudia lo que es los procesos bioquímicos que forman estructuras en los seres vivos y también sus reacciones, es decir, su metabolismo. Ya, muy bien, ¿no? Entonces, la bioquímica es la ciencia que estudia los componentes estructurales de la célula viva, pero también, cuando decimos componentes estructurales, en otras palabras, estudia toda la composición química de cómo está conformada una determinada estructura, pero a su vez estudia también esas reacciones de esos componentes químicos, las reacciones que realiza. Ahora, cuando decimos metabolismo, nos estamos refiriendo al conjunto integrado de reacciones químicas. Eso es el metabolismo, propiamente dicho, ¿no? Entonces, estudia los componentes químicos, los componentes estructurales, pero a su vez estudia también esas reacciones químicas o esas interacciones entre esos componentes químicos. Muy bien. A ver, veamos aquí, cuando dice estudia los componentes moleculares de las células vivas en relación a su estructura y su función, los componentes químicos de las células vivas, así como sus reacciones. ¿Eh? Entonces, a ver, dejo un ratingo de compartir y vamos a hacerlo con un ejemplo, que ustedes ya lo han de haber visto bien, sí, ¿ya? ¿Se ve? ¿Se ve, no? Ya. Se ve, Esta profe. es, muy bien. Entonces estamos hablando, a ver, así. Si decimos de la célula, yo creo que la primera clase les dije, todos nosotros somos químicos. Desde el cabello, la punta de nuestro cabello hasta nuestra uña de los pies, estamos constituidos por compuestos químicos. ¿Eh? Y la bioquímica se encarga del estudio de todos los componentes químicos, de estudiar esa estructura y también de su función o de la reacción. Veamos, ¿ya? Si yo voy a la célula y digo, la célula es la unidad estructural y funcional del organismo vivo, ¿verdad? Ahora, yo me voy a cómo está constituida la célula. ¿Qué tiene una célula? A ver, partes grandes. Membrana celular, ¿qué más? Organelas, núcleo. Ya, citoplasma, núcleo. Dentro del citoplasma tenemos las organelas citoplasmáticas, ¿verdad? El ejemplo que se puede ver más palpable, la composición química, la célula. De la célula, por ejemplo, la membrana celular. Entonces podemos decir que la membrana celular está constituida por una, ¿cómo? Bi, Capa, capa bicapa, lipídica. capa lipídica. Ya. Si digo lipídica, entonces me voy a cómo está conformado esos lípidos. ¿Qué tipo de lípido forma la estructura de la membrana celular? Lo más frecuente, Fosfolípidos. fosfolípido. ¿Qué más tiene? Aparte de fosfolípido, de grasa, de lípido. Colesterol. Ya, colesterol y puede tener también ácidos grasos, generalmente ácidos grasos poliinsaturados. Si yo digo fosfolípido,
tengo que saber cómo está constituido un fosfolípido. ¿Cómo estará constituido un fosfolípido? A ver. Por su cabeza y su cola. Cabeza polar hidrofílica. Ya, a ver. ¿Esto qué sería? Mm, Esa que usted me dijo, cabeza polar, ¿qué sería? sería hidrofílica. Ya, pero ¿qué? Estamos hablando de química, ¿no? ¿Qué sería esto? Fosfato. Eso, ¿no? Está constituido por ácido fosfatídico, que tiene el ácido ortofosfórico. ¿Qué más tiene? Esa es la cabeza. Si decimos bicapa, entonces esta es una capita y esta es otra capita, ¿verdad? Bicapa. Lo que tiene afinidad por el agua se encuentra en la superficie, porque acá está el líquido extracelular, ¿no ves? Entonces tiene contacto con el agua. Y están enfrentados, fíjese, porque la cadena hidrocarbonada, que es apolar, está aquí en esta parte, en este sector donde no hay agua. En cambio, esta parte, aquí hay líquido intracelular. Entonces también la cabeza polar, como dijo su compañera, o hidrofílica, está en contacto con el agua. En cambio, la cadena hidrocarbonada, que no tiene afinidad por el agua, tiene que estar hacia adentro. Esto que viene a ser esta cadena de hidrocarbonada son ácidos grasos, ¿no es? Entonces, un fosfolípido tiene el ácido ortofosfórico. ¿Qué más tiene que tener? Donde va anclado los ácidos grasos y el ácido ortofosfórico, un alcohol, glicerol principalmente, ¿no? Si son glicerofosfolípidos, glicerol. Si es una estructura más compleja, puede ser otro alcohol, esfingomielina o esfingosol, y así sucesivamente. Entonces tiene que tener el ácido ortofosfórico, tiene que tener el alcohol, el glicerol y el ácido graso. Ahora, miren, como estoy hablando, estoy mencionando, ¿qué estoy mencionando? De esta figurita. ¿Qué le estoy diciendo que es esto? ¿Mm? La cabeza polar del fosfolípido. Ajá, pero le estoy mencionando estructura química. ¿Qué le dije? Ácido. Ácido fosfatídico. ¿Ya? ¿Y qué más le dije que era esto? El ácido fosfatídico que tiene el ácido ortofosfórico y el alcohol glicerol. ¿Y qué le dije que era esto? ¿Ácido? Graso. Ácido graso. Entonces, yo tengo que, cuando ya veamos parte por parte, tengo que empezar a describir cómo están unidas esas moléculas, cómo es mostrarles, ¿no? Cómo es el ácido fosfórico, cómo es el glicerol, cómo se une a esta estructura el ácido graso. ¿Será un ácido graso de saturado, insaturado? ¿Cómo es? Entonces, eso es estructura. ¿Me entiende? Entonces, vamos a estudiar la estructura, pero también vamos a estudiar la función o las reacciones químicas, ¿ya? Cómo interaccionan esas moléculas. A ver, siguiendo con la estructura, ¿qué más hay aquí? ¿Qué más se ve? Proteínas integrales y proteínas periféricas. Eso, proteínas integrales de membrana que pasan toda la membrana celular. Hay proteínas extrínsecas, hay proteínas intrínsecas, hay proteínas unidas. Miren, hay proteínas que pueden estar unidas a carbohidratos, por ejemplo. Hay proteínas en alfa hélice, hay proteínas unidas a glúcido, ¿sí? Hay proteínas en alfa hélice, hay proteínas en forma de canal. Ahora, tiene una determinada función esta proteína de forma canal que dice, si una sustancia no es liposoluble, es hidrosoluble, ¿podrá atravesar la membrana celular? ¿Puede atravesar esta membrana? ¿Qué dicen ustedes? No, doctora.
No. Si tiene carga, podrá atravesar. Por ejemplo, el sodio o el potasio tiene carga. Catión sodio, catión potasio, anión cloruro que tiene carga, ¿podrá atravesar esta membrana celular? ¿Sí o no? Por aquí. ¿Puede pasar? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Sí o Los no? cationes no, porque la membrana es bien negativa, tiene carga negativa. Entonces, no, porque además es una sustancia liposoluble, porque la mayoría de sus componentes son grasa. Entonces, no puede pasar. ¿Por dónde tendrá que atravesar? El canal. Exactamente, por esa proteína en forma de canal. Generalmente, por acá va a haber una bomba de sodio, potasio, TPasa para que pueda penetrar, ¿verdad? En forma de canal. Entonces, tenemos que estudiar la estructura y después también su función. ¿Cuál es la función de hablando de la membrana celular? Será Definir una una membrana frontera, que, ya, muy bien, definir una frontera entre el protege, medio interno de la célula y el medio externo, o el espacio muy bien. intercelular. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Le sirve de protección también a la célula? También, Muy bien. ¿Le permite el paso de sustancias? ¿Qué dice usted? ¿Nutritivas y los de desechos para que salgan a través de la membrana? sí, también. Sí, doctora. También Sí. Ahora, ese paso de sustancia puede ser, se lleva a cabo libremente, o sea, todas las sustancias pasan fácilmente. Es selectivo, doctora. Eso es una membrana semipermeable y altamente selectiva, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por eso es también la forma o la constitución. Eso vamos a hacer con la bioquímica, en otras palabras. Estudiamos las estructuras, cómo está constituido, para luego estudiar las reacciones químicas, el metabolismo y a su vez la función. ¿Se entendió? Sí, doctora. Muy bien. Dejamos de compartir y volvemos al tema. Pasa que a veces con una diapositiva nos podemos quedar toda la hora, ¿ya? Bueno, ¿cuál es el alcance de la bioquímica? ¿Ya? La bioquímica médica busca respuestas con referencia a cómo elementos inertes. Esos elementos inertes, ¿por qué decimos? Porque de los elementos químicos, de los 104 elementos químicos que se encuentran en la biosfera terrestre, 20 de ellos forman parte de nuestra estructura. 20. Y a esos elementos los denominamos como forma parte de la estructura del organismo vivo, lo denominamos elementos biogénicos, ¿verdad? Entonces, la bioquímica médica busca respuesta de cómo esos elementos inertes que están al interior de nuestro organismo vivo interaccionan entre sí. ¿Cómo será la interacción? Cuando esos elementos interaccionan entre sí o se combinan entre sí, ¿qué forman? Moléculas. Moléculas o también denominamos compuestos, ¿no ves? ¿Sí? A ver, sinónimo de elemento, elementos son sustancias simples. Un sinónimo de elemento puede ser átomo, ¿no ves? Sinónimo de compuesto será, lo que dijo usted, Molécula. molécula, ¿no? Entonces, interaccionan entre sí siguiendo las leyes físicas y químicas que mantienen la vida. La verdad que si nosotros estudiamos célula por célula, vamos a ver que toda la célula, todo está constituido por compuestos químicos, ¿ok? Y en base a qué elemento, de los 20 que dijimos, a qué elemento se forman la mayoría de los compuestos que forman parte de la estructura de nuestro organismo. A los bioelementos Carbono, hidrógeno, primarios. oxígeno. Eso, el carbono que puede formar ya sea justamente con los otros elementos primarios que dijo su compañero, enlaces estables. ¿Con qué elemento puede formar enlaces covalentes, enlaces que están compartiendo electrones, enlaces estables y firmes? ¿Con qué otro elemento? ¿Con qué? Con el hidrógeno,
¿no es? Con el carbono e hidrógeno se une a través de enlaces simples, un par de electrones. El Con el oxígeno también. oxígeno, sí, Oxígeno y nitrógeno, ¿no? Hidrógeno. eso. Con el oxígeno enlace doble. Con el nitrógeno, enlace triple, ¿no es? ¿Sí? Bueno, el objetivo principal de la bioquímica es describir y explicar a nivel molecular todos los procesos químicos que se llevan a cabo al interior del organismo, lo cual nos daría las pautas para esclarecer las patologías a nivel molecular, para que de esta manera el médico pueda prevenir dichas enfermedades, pueda dar un diagnóstico de esas enfermedades o patologías y luego seguir con un tratamiento eficaz. Aquí vamos a hacer un ejemplo de una enfermedad metabólica crónica prevenible, muy frecuente en nuestro medio, muy frecuente en países occidentales. ¿De qué enfermedad estoy hablando? Les aseguro que usted ha escuchado varias veces, algún familiar suyo tiene con esta enfermedad, o un vecino, o no sé, el pariente de su, de su séptima La, materia. ¿Sabe la cuál es su diabetes, séptima materia? la La diabetes, diabetes. doctora. La diabetes mellitus. Muy bien, esa enfermedad. Muy común. Dijimos, prevenible. La diabetes mellitus tipo 2 se puede prevenir. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se previene la diabetes tipo 2? Se puede prevenir, doctora. Sí, doctora. Se puede prevenir. Pero una vez se instaura, ya no tiene cura. Hasta ahora, lo que tiene se mantiene al paciente evitando las complicaciones. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces, expliquemos un poquito más de esta diapositiva, tocando la diabetes mellitus. Entonces yo tengo que saber que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad metabólica producida por un mal metabolismo de los hidratos de carbono, un mal metabolismo de la glucosa. Y se produce ya sea porque hay una deficiencia en la producción de insulina o porque hay una resistencia a la insulina. Por ejemplo, si esta fuera nuestra célula, y esta es sangre de acá, este es el líquido extracelular, la glucosa tiene que estar dentro de la célula, tiene que entrar a la célula para que aquí se degrade y me genere energía o se acumule, pero no en forma de glucosa, sino se almacena en forma de glucógeno para cuando la célula lo requiera. Y ese almacenamiento de glucógeno dura entre 12 a 24 horas nada más. Entonces hay que renovar y remover constantemente el glucógeno, ¿ya? Entonces yo no necesito que esté dentro de la célula, pero la glucosa, dependiendo de la célula, no atraviesa fácilmente la membrana celular. En la mayoría necesita un transporte facilitado, se llama, porque son proteínas que permiten su transporte. Y en otros lugares, como las células, por ejemplo, de la membrana apical de los enterocitos y en los riñones, sí o sí necesita un transporte activo, el SGLT1, pero la mayoría necesita transportadores, pero además de esos transportadores, ¿qué más necesita de esos receptores de membrana o los GLUT? ¿Qué más necesita para que la glucosa que está aquí afuera entre adentro de la célula? ¿Qué necesita? Una proteína necesita. Es secretada en el La páncreas. insulina. La insulina. Eso, la insulina, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede si el páncreas no produce la cantidad adecuada de insulina? ¿Qué sucede con la glucosa? ¿Puede entrar adentro de la célula o se queda afuera? Se queda afuera. ¿Qué pasa? Se queda afuera. Muy bien. Y se aumenta la cantidad de glucosa en sangre mayor a valor de referencia 70 a 99 miligramos por decilitro, aumenta 150, 200, 300, 400, está aumentando sustancialmente, ¿verdad? 2 veces, 3 veces la cantidad adecuada. Entonces, va a aumentar la osmolaridad, va a haber un cambio en la osmolaridad. ¿Está bien? Bueno,
aumenta la glicemia y aquí no llega, pero la célula necesita energía y vía la glucólisis es una energía rápida. Entonces necesita. ¿Qué va a suceder con esa paciente que no llega la glucosa dentro de la célula, ya sea porque hubo una deficiencia en la producción de insulina o porque hubo resistencia a la insulina? Entonces se acumula la glucosa fuera de la célula. Entonces dijimos que la diabetes mellitus es una enfermedad multifactorial producida por un mal metabolismo de los hidratos de carbono, la glucosa, caracterizada ya sea por una disminución de la insulina en la producción de la insulina, una resistencia a la insulina, caracterizada por presentar hiperglicemia. La glucosa está fuera, elevada en sangre, hiperglicemia. ¿Sí? Bueno, entonces, como se aumentó demasiada la osmolaridad, y aquí les pongo un ejemplo. Cuando ustedes van al cine a mirar una película, generalmente para mirar esa película, peor si van acompañados, llegan adentro de la sala del cine para comer. Soda. Aparte Soda de y la coca. soda, ya soda, muy bien. Pero antes a veces de la soda, Palomitas. Pipoco. eso, pipocas, ya sea saladas o dulces. Pero ¿qué tienen en común, aunque sea salada o dulce? Son Azúcar. Carbohidratos. dulce Carbohidratos. o muy Salado. dulce, muy salada, ¿no? Sí. Y entonces ya sabe, su compañero dijo, sí o sí tengo que llevar soda, no solo la pipoca, porque me va a darse. A mayor osmolaridad se activa el mecanismo de la sed. Entonces, ¿qué tiene ese paciente? ¿Qué puede presentar? Sed. Polidipsia, sed. Ya. Entonces, si tiene sed, ¿qué sucede? ¿Por qué tenía sed? Porque se aumentó la osmolaridad. Hiperosmolar. Entonces, polidipsia, aumenta la sed. Si aumenta la sed, usted va a consumir mucho líquido, ¿verdad? ¿Sí? Y si consume Sí. mucho líquido, Aumenta el ya dijimos que aumentaba el azúcar, porque tampoco llega y encima que no entra dentro de la célula, más se aumenta. Polidipsia. Y si toma mucha agua, Poliuria, doctor. poliuria. Ya. Y si aquí hay demasiada cantidad de azúcar, pero no hay dentro de la célula, ¿qué pasa? Eso es parte del diagnóstico. Es clínica, ya estamos hablando de la clínica. Tiene mucha, Azúcar en sangre. sí, pues ya Hiperglucemia. dijimos, ya hay hiperglucemia. Si le da mucha hambre, polifagia, polifagia. Entonces, ¿qué presenta? Ahora, ¿de qué sirve que yo tenga gran cantidad de glucosa en sangre, pero no tenga dentro de la célula? ¿Me podrá dar energía? No. ¿La podrá utilizar la célula? No. Más bien todo el tiempo va a haber un aumento de insulina aparte del aumento de glicemia, de glucosa. Entonces, llega un momento dado que la célula dice, me dando que comer, muero de hambre, voy a utilizar el hígado, utiliza otras fuentes para obtener energía. ¿Qué fuentes utiliza? Ya que la glucosa no puede llegar adentro de la célula. ¿Qué hace el hígado? ¿A qué echa mano? Los ácidos grasos. ¿Qué hay que tenemos todos? Yo puedo, no los he visto, pero aseguraría que casi todos tenemos más de lo que necesita nuestro cuerpo. Tejido Ácidos adiposo. grasos. Ahí almacenado. ¿Cuál? Ácidos Tejido grasos. adiposo. Esto, los ácidos grasos o los lípidos, ¿verdad? Y entonces hay pérdida de peso. Generalmente la diabetes mellitus cuando se diagnostica ha pasado más de 5 o 10 años que el paciente tiene diabetes, solo que no lo sabe. No tomó en cuenta que siempre tenía sed, que siempre tenía hambre, que orinaba mucho. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando pasó un tiempo y dentro, no sé, en 3 semanas, un mes, perdió 10 kilos y no sabe por qué. ¿Se entendió?
Entonces, para completar ese diagnóstico, porque yo hago un diagnóstico clínico, pero para completar ese diagnóstico, ¿qué necesito? Que yo como médico debo de saber, porque yo soy el que debo de pedir. ¿Qué necesito? Prueba de laboratorio. Análisis. Listo, Glicemia. pruebas de Prueba de laboratorio, sangre. pruebas bioquímicas, prueba en sangre. ¿Qué prueba? ¿Qué? Hemograma. ¿Qué voy a hacer con el hemograma, mi amor? ¿Será que voy a hacer algo? Prueba de glucemia, ¿no? Eso, glicemia en sangre, una glicemia de 8 horas, ¿no? Para ver realmente la conducta. Puedo además solicitar hemoglobina glicosilada. Además, esta prueba es chismosita, nos va a decir cómo ha venido su glicemia de ese paciente durante los últimos 3 meses. Ya. Y junto el diagnóstico clínico más el diagnóstico laboratorial que coadyuva ese diagnóstico clínico y ya tengo un diagnóstico. Si la prueba de la glicemia me da mayor a 126 miligramos por decilitro y yo la he tomado bien, ¿no? Ha realizado bien, una prueba de tolerancia oral a la glucosa me sale por arriba de 200 en la segunda hora, y a de miligramos por decilitro, o la hemoglobina glicosilada me da mayor a 6.5, entonces yo ya puedo hacer un diagnóstico. Tengo la clínica, tengo el laboratorio, ¿no es? ¿Qué corresponde después hacer? Antes, previo, creo que me olvidé. ¿Cómo podría prevenir? Y ojo, se me va a acabar. Ah, no, tengo 4 minutos. Acabo en estos 4 minutos y salimos y otra vez volvemos, ¿ya? A ver, ¿cómo podemos prevenir? A ver, ¿mediante qué podemos prevenir esta enfermedad? Ya dijimos que era prevenir. ¿Cómo podemos prevenir? Y a su vez la prevención es parte del tratamiento también. Ninguna O primero veamos el tratamiento. Ya hicimos el diagnóstico, veamos el tratamiento, como ya les dije que la prevención también es parte del tratamiento. ¿Cómo prevenimos? Una vez sabemos que esta enfermedad ya se instauró en el paciente. El paciente tiene diabetes mellitus. Ya tiene la clínica, el laboratorio, ya con eso confirmo. Y ya hago el diagnóstico. Diabetes mellitus tipo 2. Además, otro dato importante, esta enfermedad se produce principalmente en personas mayores, aunque hay muchos niños que antes no se veía con diabetes tipo 2 y hoy se ven, hasta niños que antes no se veían. Pueden Mayor de ser, 40 años. pueden ser hereditarias. Puede ser hereditaria generalmente la diabetes tipo 1, pero sí pueden ser heredadas ambas. Sí puede ser. Por eso dije multifactorial, ¿se acuerdan? Porque sí puede ser hereditaria, pero se puede deber a un mal metabolismo por el consumo de ¿qué? Carbohidrato. De Azúcar. carbohidratos, azúcares. Los azúcares son carbohidratos, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Se va a cortar cualquier Con una dieta balanceada, doctora. Eso. 3 pilares son importantes. La nutrición, que tiene que ver con la dieta balanceada que dice la compañera. Otro pilar importante. El El ejercicio control podría ser, regular. doctora, regular. La actividad física, muy bien. Y el otro pilar,
¿Me puedo acompañar Control con fármacos? regular. Eso, con fármaco. Con fármaco. Vamos a ver ahí, ¿será que tenemos que utilizar hipoglicemiantes, normoglicemiantes? ¿Será que tenemos que utilizar insulina? ¿Qué tipo de insulina? Absorción rápida, lenta, intermedia, todo eso, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo digo que el tratamiento, la prevención también tiene relación con el tratamiento? ¿Cómo podríamos prevenir? Llevando una vida más saludable. ¿Cómo llevamos una vida más saludable? Una dieta balanceada, Cuidando, hacer sí, cuidando la ejercicio. cantidad. Eso, Actividad. ya, haciendo actividad física y teniendo buenos hábitos alimenticios. ¿A qué nos referimos? Consumiendo la caloría en sí que necesita nuestro cuerpo, ¿no? Así para no sobrepasar el Sí, límite. para no sobrepasar más de lo que realmente necesitamos, porque si usted necesita, póngale así, 2.500 calorías y usted consume 2.550, esas 50 con el transcurso del tiempo se van a ir acumulando, acumulando, acumulando. ¿Y en forma de qué se acumula, pues? En forma de Tejido grasa. adiposo. En el cuerpo. En Tejido forma adiposo. de tejido adiposo. Carbohidratos que usted consuma en exageración, obviamente que el lípido también, se va a formar tejido adiposo, porque la capacidad del